Seguimos muy pendientes del Chess Masters, primer torneo del Champion Chess Tour, y en el video anterior les comentaba que me parecía un torneo muy interesante porque, bueno, le da la oportunidad a cualquier gran maestro de enfrentarse con algún superélite mundial. Y es que, bueno, ya pudieron ver en esa partida anterior cómo el superprodigio iraní Alireza Firouzja cayó derrotado de manera aplastante a manos de un gran maestro relativamente desconocido. Si quieren ver la partida, por supuesto, por acá la tienen en una tarjeta. El tema es que, bueno, también les dije al final de ese video que había habido una especie de sorpresa, ya que los campeones o los ganadores de esta fase clasificatoria de Chess Masters fueron dos jugadores hispanohablantes, aun y cuando estaban participando algunos de los mejores del mundo como el mismo Firouzja, Nakamura, Wesley So o Fabiano Caruana. Y uno de esos jugadores fue el genio peruano y gran maestro José Martínez. Obviamente no debería ser una sorpresa tan grande que este jugador haya quedado campeón de esa fase clasificatoria, pues básicamente se ha consolidado como uno de los mejores jugadores a ritmo blitz del planeta, sobre todo en la modalidad online. Sin embargo, sí que fue una sorpresa la victoria o el segundo lugar por parte del gran maestro español David el Niño Antón, que tuvo un torneo realmente espectacular, aun y cuando su fuerte quizá no es el ritmo rápido. Pero bueno, a continuación veremos quizá la partida más importante de José Martínez. Se trata del duelo en donde tuvo que enfrentar al fuerte gran maestro y prodigio alemán Vincent Keimer. Estos jugadores se enfrentaron en la ronda número 6 cuando ambos estaban con 5 puntos de 5 posibles. Así que disfruten de la partida porque ver jugar a José Martínez es simplemente espectacular. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el gran maestro alemán Vincent Keimer, respondía con C6, una defensa Caro-Kann, D4, D5 y E5, variante del avance por parte de José Martínez. Alfil F5 de las negras, obviamente con la idea de no dejar el alfil atrapado tras G6. H4, Martínez por supuesto quiere atrapar el alfil, pero H5 las negras lo impiden. Alfil D3, alfil por D3, dama por D3 y dama A5. La idea de este jaque es llevar la dama A6 y plantear el cambio, tras lo cual pues las negras tienen una posición bastante fácil de jugar. Otra jugada aquí correcta podría ser E6, ¿no? La idea es que tras caballo F3 viene C5 y básicamente las negras quieren transponer a una francesa, pero sin tener el alfil blanco, que es en teoría el malo. Pero bueno, tras la jugada dama 5, aquí José Martínez saca a relucir ese juego fantástico que lo caracteriza a ritmo blitz. B4, sacrificando un peón. Ojo que parece más natural alfil de 2, ¿no? Y tras dama 6, E6. La idea es que, bueno, aquí tras dama por D3 está esta intermedia, pero tras rey por, peón por dama y caballo H6, pues las negras tampoco tienen problema, ¿no? De hecho, quizá en algún momento se lanzarán con E5. En cambio, tras B4, Vincent Keimer decide no capturar el peón y juega dama a 6. ¿Por qué no se come el peón Keimer? Bueno, porque tras dama por B4 podría venir caballo de 2. Y en caso de dama B5, entonces C4. Las blancas no tienen por qué cambiar y más bien por el contrario están buscando un juego bastante activo, ¿no? Bastante dinámico. Por eso, dama 6 por parte del gran maestro alemán. Aquí José Martínez juega E6, dama por D3 y ahora C por D3. El genio peruano decide sacrificar un peón para ganar tiempos en la iniciativa. Aquí también se podía jugar E por F7, ¿no? Pero tras rey por y peón por peón, fíjense que el alfil puede salir fácilmente con una jugada como E6, se gana un tiempo atacando el peón y bueno, las negras aquí no tienen nada que temer. La idea de sacrificar el peón es que tras E por F por E6, que fue lo que jugó aquí Vincent Keimer, pues sencillamente José Martínez jugó caballo de 2 y ahora no es fácil poder sacar el alfil sin tener que devolver el peón y arreglarle la estructura a las blancas. Las negras jugaron caballo de 7, caballo de F3 por parte de Martínez, que evita la jugada de 5, G6 de las negras, obviamente al no poder sacar el alfil por esta diagonal, tienen que buscarle otra salida. Caballo H3 aquí por parte del genio peruano, alfil G7 del prodigio alemán. Y ahora caballo F4. Con este movimiento, por supuesto, las blancas amenazan los dos peones, aunque son fácilmente defendibles. También era interesante aquí enroque. Y tras G5, entonces torre E1, E por D4 y caballo F4. Otro peón con tal de ganar la iniciativa. Se amenaza el peón, se amenaza caballo acá para atacar el alfil, para atacar acá. Y bueno, posición muy interesante. Pero tras caballo F4 directamente, Vincent Keimer juega caballo F8 defendiendo ambos peones. Torre B1 por parte de José Martínez. A6 y ahora sí enroque, ¿no? Hora de asegurar al rey.
Caballo H6 de las negras que intentan sacar las piezas. Ojo, la posición es de igualdad, pero se nota que el juego de las negras está un poco atrás, ¿no? Esperando. Recuerden que tienen un peón de más, ¿no? Así que las blancas tienen que consolidar ese ataque o podrían llegar al final con desventaja material. Torre 1 por parte de José Martínez, caballo F5 de Vincent Keimer, alfil B2, mira por defendiendo su peón central. Torre de 8, G3, torre D6 y A4. Aquí José Martínez comienza una especie de ataque de la minoría, ¿no? Son dos peones en el flanco de dama contra 3. Las negras juegan alfil H6 atacando el caballo, alfil C1 defendiendo, rey F7, caballo H3 buscando el dominio de la casilla G5, alfil por C1, torre B por C1, caballo H7. Quizá era un poquito mejor por D7, ¿no? En H7 quizá queda un poco restringido el caballo. B5 por parte de José Martínez, que continúa con su idea del ataque de la minoría. A por B5, A por B5 y torre A8. Las negras buscan rápidamente contrajuego por la columna A, pero quizá aquí era un poco mejor C por B5 directamente. Ojo, son dos peones de más. Tras una jugada como caballo E5 viene rey G7 y como les digo, hay que ser cuidadoso, ¿no? De repente las negras le meten motor al peón, comienza a avanzar y la otra torre pues se puede colar por las otras dos columnas. Pero tras la jugada torre A8, Martínez juega B por C6, B por C6 por parte de Keimer, torre B1, también las blancas se apoderan de otra columna abierta, caballo F8 por parte de las negras, torre B4 de José Martínez y rey F6. Increíblemente esta posición es de igualdad. Claro, las negras tienen un juego más restringido, pero tienen un peón de ventaja. Caballo HG5 de José Martínez, torre DD8 de Vincent Keimer, torre EB1, torre A3, caballo E5, fíjense esos caballos. Comienzan aquí las posibles redes de mate, no hay que tener cuidado, el rey no tiene muchas escapatorias. Y bueno, aquí Vincent Keimer decide jugar C5, jugada que sí, que es un error y bastante grave. Aquí lo más correcto quizá era torre C3 para buscar C5, pero que la torre apoye al peón. Tras, por ejemplo, rey G2, viene torre C8 y la posición sigue siendo de igualdad. En cambio, tras la jugada C5, José Martínez jugó D por C5, torre C8 por parte de Vincent Keimer, pero ahora torre E1, ¿no? Cuidado porque comienzan los temas de mate. Las negras deciden jugar torre CA8, que es otro error. Parecía un poco mejor torre C3 para vigilar el peón. Y en caso de D4, entonces torre A8. Ojo, aquí también torre por C5 es un error por torre B8. Se amenaza torre por caballo y se amenaza el doblete, ¿no? Y quizá no se puedan impedir las amenazas. Pero tras torre CA8, que fue lo que jugó Vincent Keimer, José Martínez jugó rey G2, quitándose por allí de los temas de la octava fila. Técnicamente era un poco mejor C6, ¿no? Ya empezando a correr con el peón. Torre A1 por parte de las negras que buscan cambiar una torre. Era mejor cambiar la torre más activa, torre 3A4, ¿no? Buscar cambiar esta torre. Claro que no es obligatorio, se puede jugar torre B7, pero ahora, por ejemplo, se puede jugar torre C8 buscando el peón de C5. Ahora, tras la jugada torre A1, torre por A1, sencillamente José Martínez cambia la torre que menos está usando en este momento. Torre por A1 por parte de Keimer y caballo GF3. Cuidado porque el peruano tiene intenciones por allí peligrosas, ¿no? Técnicamente, de nuevo, C6 era un poco mejor. Y en caso de torre C1, caballo D7, rey G7 y, bueno, torre B8 debería ganar también, ¿no? Así que esa jugada era bastante mejor porque ahora si se cambian los caballos viene peón por y el peón es imparable. Y si no, bueno, se va a caer el caballito aquí. Pero tras caballo Gf3, torre C1 por parte de Keimer intentando detener al peón libre, torre B8 de parte de José Martínez y bueno, caballo H7. Un error aquí otra vez muy grave que casi va a llevar al mate o bueno, a la ventaja decisiva. Lo único aquí para continuar quizás jugando un poco más era rey G7 defendiendo el caballo. Y en caso, por ejemplo, de C6, entonces ahora sí caballo H7. Fíjense que de momento el peón no puede avanzar porque es capturado, aunque, bueno, las blancas tienen mucho margen de maniobra, ¿no? El peón está perfectamente defendido por el caballo, que a su vez está defendido por el otro caballo. En lugar de eso, tras la jugada caballo H7, el genio peruano jugó torre G8 y bueno, aquí Vincent Keimer decidió abandonar porque está totalmente perdido. Se amenaza torre por G6, jaque mate. Quizá la única opción sea jugar caballo D4
Y en caso de torre por G6 y rey F5, pues vendría ahora caballo por caballo, rey por caballo jaque y torre G7. Y bueno, esta posición ya se perdió. Fíjense que el caballo básicamente no se puede salvar, ¿no? Por ejemplo, si caballo C6, ¡pum! Mate. Y en lugar de eso, caballo F8, jaque, se cae el caballo. Y bueno, si torre por C5, que es otra opción, pues viene torre por H7 y esto es una pieza de menos para las negras, lo cual no tiene sentido contra un jugador como José Martínez. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular el genio peruano que ganó el clasificatorio por encima de muchísimos monstruos. Estará jugando después, bueno, él va a esperar por esa clasificación de la División 1, ¿no? Primero se van a tener que matar 8 jugadores para intentar clasificar 4. 2 que vienen de la división van a subir para intentar pelear esos 4 cupos. Bueno, es un torneo donde hay muchísimas partidas, por lo cual vamos a estar disfrutando de ajedrez y más ajedrez durante los próximos días. Así que si les gustó esta partida del genio peruano, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque se vienen muchísimas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.